Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar entonces sobre lo que son conjuntos numéricos. Definimos que pues efectivamente lo que son conjuntos numéricos corresponde pues como el propio concepto de conjunto está dado, es la reunión de elementos que comparten características comunes. En este caso, como hablamos de conjuntos numéricos, entonces hablamos de números que comparten características comunes. Entonces, dentro de los conjuntos numéricos encontramos lo que son los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales, con los que vamos a empezar a trabajar para conformar el conjunto de los números reales. Entonces, cuando hablamos de los números naturales, como su propio concepto nos lo indica, pues son aquellos números que parten del concepto de los elementos que encontramos en la naturaleza. Inicialmente, los números naturales, el conjunto de los números naturales, empieza desde 1 y se extiende hasta el infinito positivo. Recordemos que los números los podemos ubicar en rectas numéricas para establecer una relación de orden. Cuando hablamos de números naturales, hablamos de una semirrecta porque tenemos el punto de inicio, pero se prolonga indefinidamente hacia un extremo. Entonces, en los números naturales hablamos de una semirrecta numérica. Entonces, los números naturales arrancan desde 1 y se prolongan hasta el infinito positivo, pero nuestro sistema de numeración, al ser un sistema de numeración decimal que requiere del 0, entonces incluimos el 0 como un elemento del conjunto de los números naturales, pese a que el 0 no es un número natural. Este es el primer conjunto numérico con el que empezamos a trabajar. Luego de esto, entonces, surge el concepto de lo que son los números enteros, el conjunto de los números enteros. Y el concepto de número entero pues está asociado estrictamente, lo podemos ver a lo que se debe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 artículos, entonces con la parte negativa del conjunto de los números enteros yo puedo empezar a hablar del concepto de deuda, de lo que no tengo. Entonces, por eso empezamos a hablar de los números negativos. Entonces, números enteros positivos son aquellos que van del 0 a la parte infinita, se extienden hasta el infinito en la recta numérica. Acá sí hablamos de una recta numérica porque se extiende indefinidamente hacia ambos extremos. Entonces, los números enteros serían todos aquellos números que van desde el 0 hacia el infinito positivo, es decir, los enteros positivos, y del 0 hacia el infinito negativo, es decir, los enteros negativos. Tanto los positivos como los negativos los encerramos en un solo conjunto que se denomina el conjunto de los números enteros. Démonos cuenta que los números naturales están dentro de los números enteros. Por eso acá en esta representación, pues a modo de diagrama de Venn, los podemos ver de esa forma. Entonces arrancamos con el conjunto de los números naturales que se encuentran contenidos en el conjunto de los números enteros. Cada vez va siendo mucho más grande el conjunto y mucho más completo. Luego encontramos el conjunto de los números racionales. Recordemos que los números racionales son las mismas fracciones. Entonces son aquellos números que están dados de la forma A sobre B. Entonces un A sobre B, entonces puede ser un conjunto que está dado de la forma A sobre B, un elemento que está dado de la forma A sobre B. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Pues simplemente estamos hablando de una repartición. Entonces, los números racionales son todos aquellos que me representan reparticiones, divisiones en partes iguales, aunque los números racionales contienen a los números enteros. ¿Por qué? Entonces, démonos cuenta. Empezamos con que los números racionales los podemos representar de igual forma en la recta numérica. Entonces van del 0 al infinito positivo, del 0 al infinito negativo. Entonces contiene a los enteros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces hablamos de los números racionales como aquellos números que están dados de la forma A sobre B, teniendo en cuenta, sabiendo que B tiene que ser diferente de 0. B no puede ser 0 porque recordemos que no podemos llevar a cabo divisiones por 0. Listo, entonces hablamos de que tengo números racionales. Entonces, 1 sobre 2 o un medio, ¿qué es lo que me indica? Que tengo una unidad dividida en dos partes y yo puedo, entonces aquí estoy hablando de repartición, entonces lo ubico en este punto. Porque, por ejemplo, el 1 también pertenece al conjunto de los números racionales. Porque yo el 1 lo puedo representar como una repartición, pero tomando todos los elementos en los cuales se divide. Por ejemplo, tengo dos medios, quiere decir que divido la unidad en dos partes y tomo 2, entonces estoy tomando la unidad completa. Por ejemplo, para representar el 2,
en forma de número racional. Puedo representarlo, una de las infinitas formas de representarlo podría ser 4 medios. Entonces me dice, divida en dos partes y tome 4. Entonces, si yo una unidad la divido en dos partes, entonces tengo dos partes acá y me dice que debo tomar 4. Entonces, una unidad dividida en 2, otra más otra unidad dividida en 2, entonces tengo 4 partes que corresponde a 2, 4 medios. Y si lo vemos por el lado de la división, entonces yo puedo decir que 4 dividido entre 2 es 2, entonces hace parte del conjunto de los números enteros. Este 2 sería un entero y lo puedo representar a partir del concepto de los números racionales. Entonces, así como puedo trabajar hacia la parte positiva, también puedo trabajar hacia la parte negativa y aplicando el mismo principio. Entonces, acá por ejemplo, la mitad de menos 1 sería menos 1 medio, que sería 0.5. Entonces, lo mismo, tengo una unidad, la divido en 2, pero solamente voy a tomar una. Y como es negativo, entonces va hacia la izquierda del origen. Por ejemplo, el menos 1. El menos 1 lo puedo representar de varias formas. Démonos cuenta que aquí lo representé como menos 4 cuartos. Es decir, divido la unidad, esta unidad la divido en 4 partes, pero de esas 4 partes voy a tomar 4. O sea que voy a tomar la unidad completa. Por eso acá representé el menos 1 como menos 4 cuartos. Mientras que aquí el 1 lo representé como 2 medios. Entonces démonos cuenta que un número lo puedo representar de muchas formas. Por ejemplo acá, 3 medios, entonces me dice, pero negativo porque se encuentra a la izquierda del origen. Entonces me dice que menos 3 medios sería tomar una unidad dividida en dos partes, tomo una unidad dividida en dos partes, pero debo tomar 3. Tengo una unidad dividida en 2, pero debo tomar 3 partes. Entonces, ¿qué hago? Como tengo una unidad dividida en 2, no me alcanza, entonces tomo otra unidad también dividida en 2 partes, y así ya puedo completar las 3 que necesito. Entonces tengo 1, 2 y la tercera parte la puedo tomar acá, que me correspondería a esa posición en la recta numérica. Listo, hablamos ya de números naturales, números enteros, números racionales, y ahora vamos a hablar de los números irracionales, que es el conjunto de los números, o sea, la reunión de estos 4 conjuntos es lo que denominamos el conjunto de los números reales. Los números irracionales, los cuales representamos con la I. Entonces, para no extendernos mucho, simplemente vamos a hablar de que son algunos como los que se obtienen de las raíces con algunas restricciones. Entonces vamos a ubicar aquí con las raíces, por ejemplo, la raíz de menos 2, que es aproximadamente 1.41, la raíz de 4, que es 2, la raíz cuadrada de 4, que es 2, y para la parte negativa, entonces démonos cuenta que los irracionales también se extienden desde el origen hacia el infinito positivo y desde el origen hacia el infinito negativo. Pero aquí encontramos algunas restricciones que ya cuando estemos hablando de cada uno de los conjuntos en específico y sus condiciones, sus propiedades, entonces pues vamos a definir qué es lo que sucede con este conjunto. Entonces, por ejemplo, acá tengo la raíz cúbica de menos 6, que es aproximadamente 1.8. Tengo la raíz cúbica de menos 8, que es menos 2. Entonces aplica que tenemos un punto de partida y se extiende hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo en la recta numérica. Entonces vamos a empezar a definir ciertos conjuntos numéricos para llegar a la definición o a la conformación de lo que es el conjunto de los números reales. Entonces recordemos que la reunión de estos 4 conjuntos que están acá es lo que llamamos el conjunto de los números reales.